andado? Dios te bendiga. Espero que estés bien. Estaba estos días meditando, ¿no?, sobre los vídeos que venimos haciendo, ¿no? Y como yo pensaba ya, digo, esto se está empezando como a apartar un poco del evangelismo, ¿no? Ya estamos tocando otros temas, ¿no? Entonces empecé a revisar mis pasos, ¿no? A ver si como responsable de este área estaba haciendo realmente lo que Dios me está mandando o estaba tomando otro camino, ¿no? Entonces recordé el propósito de por qué empezó todo esto, ¿no? Y esto es un entrenamiento. No nos olvidemos que nos estamos entrenando para hacer la obra del Señor de forma congregacional. No se trata de coger cosas aisladas o cosas sin agenda, así como volátiles, ¿no? Así como absolutas, como fuera de calendario, ¿no? No es esa la intención de los vídeos, sino que es algo puntual, que estamos trabajando en Iglesia Dios de Gracia para que en este 2021 la congregación tenga unos cimientos estables y firmes para la obra evangelística que vamos a hacer en el misterio redimido, ¿no? Entonces me hizo gracia, ¿no? Me vino bien como incluso en todas las cosas que hacemos en el día a día está la agenda de Dios marcando una dirección, está la agenda de Dios marcando un propósito a seguir, a hacer una obra, y es la agenda la que dirige nuestras palabras, la que dirige nuestros pasos y la que nos dice qué hacer y qué edificar en cada momento, ¿no? Al final no es algo así como qué se me ocurre o qué viene bien o qué está bonito, sino hacia dónde vamos. Por eso la necesidad de conocer la agenda, ¿no? Y según hacia dónde vayamos tenemos que edificar una cosa u otra, ¿no? El Señor dijo, ¿no? Quien queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, ¿no? Porque según lo que haya que edificar utilizaremos unos materiales u otros que requerirán una inversión u otra, ¿no? Entonces, así el apóstol Pablo dijo, ¿no?, que cada uno mire cómo sobreedifica, si con esos materiales eternos que pertenecen a la naturaleza divina, ¿no?, palabras de vida eterna, o por contrario estamos edificando desde el plano natural, desde conceptos humanos, desde ideas preconcebidas, ¿no?, y vamos tirando para adelante con esas cosas, ¿no? Entonces creo que vino bien la palabra de la agenda y vamos a seguir hablando de la agenda porque es lo que nos ubica a todos en un mismo tiempo, en una misma línea cronológica, ¿no? Y nos coordina, ¿no?, para hacer una sola cosa, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, una cosa hago, ¿no? Así también nosotros entre todos vamos a estar haciendo una sola cosa, que es predicar a Jesucristo, que es edificar su reino, que darle a conocer, y ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestra misión, nuestra visión, nuestra obsesión, ¿no? Ese debe ser nuestro todo, ¿no? Y necesitamos agendarnos según Dios para poder funcionar en equipo, ¿no?, haciendo esa única cosa que es darle a conocer. Veíamos en el vídeo anterior cómo es la intimidad con el Señor, digamos, lo que nos hace conocer su agenda, ¿no? No desde un punto de vista humano, que yo interprete señales, cosas que ocurren externamente, sino que es una revelación de la persona del Señor a mi vida, ¿no? Como Cristo, cuando Él se da a conocer, no de forma natural, sino por su Espíritu Santo, que a eso se le llama revelación, quitar un velo, y cuando ese velo se quita de nuestros ojos espirituales, ¿no?, entonces vemos las cosas según la mente de Cristo, según el Señor, y eso lo hacemos en su palabra, ¿no?, cuando su Espíritu Santo vivifica esa letra, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos da a conocer sus cosas por la vía de la revelación, que es la única que el Señor trabaja, el Señor no hace nada, digamos, de forma natural, desde la naturaleza humana, siempre es su Espíritu el que trabaja
decía Pablo que si acaso conocía a Cristo según la carne, ya me olvidé de eso, porque lo único que tiene valor a la hora de hacer la obra del Señor es lo que procede de su naturaleza, y todas las cosas debemos conocerlas desde la naturaleza divina, ¿no? Entonces, cuando buscamos, Señor, ¿cuál es tu agenda, no? Muéstrame por tu espíritu qué es lo que tú estás por hacer en la tierra y cómo quieres que yo participe y cada día invierta mi tiempo. Decía Pablo, ¿no?, que entendamos, seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios, para aprovechar bien el tiempo, ¿no? Ese entendimiento viene por la iluminación de nuestros ojos espirituales, ¿no?, por el Espíritu Santo, como venimos comentando, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente en el secreto del Señor Él nos hace oír y ver sus palabras, y ahí le conocemos, entonces estaremos edificando un entendimiento que nos va a permitir conocer su voluntad y obrar conforme a lo que Él quiere en los tiempos en los que Él lo quiere. Así es como conocemos su agenda y como vamos creciendo, ¿no?, en la obra del Señor y haciendo todas las cosas que Él quiere que hagamos en nuestra vida, ¿no? Cuando verdaderamente esas cosas que recibimos en la intimidad las podemos ejecutar en el plano natural, ¿no?, después de haber sido renovados en nuestro entendimiento y puesto por obra eso que vimos o entendimos de parte del Señor, ¿no? Entonces hoy quería hablar de un par de puntos que interfieren en el hecho de funcionar según la agenda del Señor, ¿no? El Señor simplemente se da a conocer a nosotros en la intimidad, y así Él nos va revelando su agenda, ¿no? O sea, no hay nada fuera de conocer a Cristo, no hay algo externo a esa relación de intimidad con Él, y es en ese contexto de amor, de pacto, de intimidad entre el esposo y su esposa, en ese secreto donde el esposo, ¿no?, va depositando en la esposa esa semilla, esa palabra, ese entendimiento sobre cuál es la obra que juntos han de hacer en la tierra, y que esa semilla en nosotros dé ese fruto que el Señor espera, ¿no? Entonces dice Pablo en 2 Corintios 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quería centrarme en que hay fortalezas que se levantan para que no conozcamos a Jesucristo, fortalezas que son como muros que no nos permiten ver a ese Cristo resucitado que nos muestra el Espíritu Santo, y nos hace tener una concepción de Dios según la naturaleza caída, según nuestro propio entendimiento, y no según la realidad de Dios, para darle a conocer, para conocer su agenda, etcétera, etcétera. Y estas fortalezas están formadas por dos cosas: argumentos y altivez. Y vais a ver cómo aquí se aplica todo lo que hemos estado viendo en un montón de vídeos de vivir crucificado, de renovar nuestra mente, porque la altivez solo se cura con cruz. Cuando vivimos crucificados, cuando vivimos humildes, cuando vivimos negados a nosotros mismos, es el primer paso, ¿no?, para permanecer enseñables por el Espíritu Santo, para permanecer en la naturaleza correcta, para que sea el Señor obrando en nosotros, ¿no? Entonces, cuando permanecemos humildes y nos arrepentimos de toda altivez, de toda soberbia, de todo orgullo, de todo egoísmo, ¿no?, cuando salta, porque a todos nos salta el orgullo en muchas situaciones, y cuando vamos delante del Señor y le decimos: Señor, mira qué orgulloso soy, Señor, te pido que me perdone, que me conceda, Señor, el don del arrepentimiento, y el Señor obra, ¿no?, y nos vuelve mansos, nos vuelve humildes, ¿no? Ese es el primer paso para ser renovados en el entendimiento, que vamos a ver ahora eso, y conocer al Señor
y conocer no solo al Señor, sino todas las cosas según la perspectiva de Dios, según la mente de Cristo. Lo segundo es el argumento. Antes de conocer las cosas desde la mente de Cristo, nuestra propia mente natural tiene unas ideas preconcebidas, tiene unas justificaciones propias, una sabiduría propia, humana, natural, diabólica, que necesita morir para que esa cosa que estamos leyendo en la palabra, que estamos escuchando en alguna predicación, ese área en la cual está el Señor intentando hablarnos, ¿no? Y ese pensamiento propio sea sustituido por un pensamiento que no sea nuestro, sino que sea el conocimiento del Señor. No sé si me estoy explicando. Se trata de que nosotros, por propia naturaleza humana, tenemos un sistema de creencias, una cosmovisión formada desde el plano natural, y tiene que venir el Señor primeramente estando crucificados con Él, como también habla en 2 Corintios 3, con el corazón rendido, humillado. Es el primer paso, sacarnos la altivez del medio, para que entonces el Espíritu Santo pueda sacar ese argumento errado que no es conforme a la verdad de Dios, ni conforme a la realidad de Dios, y sustituirlo por el concepto según Dios, según Cristo, según la realidad del Señor. Entonces, a medida que vayamos conociendo al Señor, porque esto está diciendo la palabra, que esto es lo que se opone al conocimiento del Señor. O sea, no hay nada fuera del conocimiento del Señor. Conocer al Señor lo engloba todo, ¿no? Porque todas las cosas fueron creadas en Él, y todas las cosas, cuando le conocemos a Él, se nos revelan según su perspectiva, según la mente de Cristo. Tenemos ese entendimiento según el Señor sobre todas las cosas. No hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con mi matrimonio? Aunque es una pregunta lícita, pero más bien, a medida que yo vaya conociendo al Señor, voy a ir sabiendo cómo ordenar mi matrimonio. No sé si me explico. No es que esté mal decirle, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, pero tenemos que entender que conocer a la persona de Jesucristo es lo que va a traer orden a todas las áreas de la vida, ¿no? Señor, ¿cómo administro mi dinero? Es lícito, pero realmente lo que el Señor va a hacer para contestarnos a esa oración es darse a conocer a nosotros. Cuando nosotros entendamos qué es, hablando de este caso, el dinero para Dios, la administración para Dios, el propósito de los recursos en la iglesia para Dios, ese entendimiento, conocer al Señor en esa faceta, va a ser lo que ordene nuestras finanzas y nuestra casa y todas las cosas en nuestra vida. Por lo tanto, conocerle al Señor y estar abiertos y dispuestos a que el Señor nos desbarate toda sabiduría propia, toda propia opinión, va a ser lo que realmente abra, ¿no? Esa mente para poder funcionar según la mente de Cristo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la agenda, porque al final las cosas que el Señor quiere hacer, Él tiene su propio motivo y su propia forma de ver las cosas, y va ejecutando su propósito en el tiempo según sus propios pensamientos, ¿no? Así es el Señor, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros le vamos conociendo, vamos entendiendo mejor cuál es su obra, cómo es su forma de obrar, y cómo Dios espera de nosotros que nos organicemos, que nos compenetremos, que nos desarrollemos como iglesia, como congregación e individualmente, para llevar a cabo su propósito y su obra. Cuando permanecemos humillados delante de Él y permanecemos atentos a su palabra, escuchándole y permitiendo que el Espíritu Santo nos dé sus propios argumentos para derribar los nuestros, entonces esas barreras que nos impiden conocer al Señor, conocer su agenda, ¿no? No sé si me estoy explicando con este concepto. Venimos tratándolo un par de vídeos y quiero seguir desarrollándolo, porque es la dispensación de la voluntad de Dios en un tiempo específico, pero yo no puedo funcionar según el Señor quiere para un tiempo específico si no conozco al Señor, ¿no? Entonces, conociendo al Señor, conoceré sus prioridades y entenderé de una forma más elevada, más óptima, más según Él, todas las cosas, ¿no? Cuando Él hable, ¿no? Podré
podré entenderle mejor, ¿no? Eso dice el Señor, el que se gloríe, gloríese en conocerme y en entenderme. No es que seamos nosotros capaces de ello por nuestras propias fuerzas, sino que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas del Padre. Y así podemos ir sometiéndonos y alineándolos a sus planes. El Señor edifica su casa según su agenda. Es decir, no se trata de algo aleatorio, sino que el Padre tiene todo planificado, ¿no? Entonces necesitamos estar libres de altivez, dispuestos a que nos cambien nuestros argumentos, nuestros paradigmas y todo nuestro sistema de creencias para verdaderamente poder recibir de la mejor forma posible la planificación de Dios para edificar su iglesia, ¿no? Entonces, finalmente, concluyo ya, ¿no? Todo esto que estamos hablando, que estamos predicando desde el principio hasta ahora en estos vídeos, tiene que ver de que vamos a entrar en un tiempo en el que vamos a necesitar funcionar según la agenda del Señor para llevar a cabo la obra evangelística que vamos a estar desarrollando en Iglesia de Gracia, ¿no? Entonces te invito a que con esa mentalidad sigas viendo los vídeos, sigas repasando si hay alguna cosa que crees que aún te faltó algo por pillar, no quedó clara, o quizás necesites irte a la palabra y seguir profundizando en lo que venimos hablando, en las enseñanzas que se vienen dando, ¿no? No olvides esto. Este es el propósito de todo este entrenamiento, de todos estos vídeos, estar alineados como iglesia, como cuerpo de Cristo, con una misma agenda, con unos mismos argumentos, con un mismo conocimiento del Señor, para que cuando empecemos a funcionar y vayamos a buscar esas almas, verdaderamente seamos un engranaje que funcione de forma fluida y que pueda dar a conocer al Señor como Él quiere ser dado a conocer. El fin último, y no sé si habrá algo aún más último, porque las profundidades del Señor son bastante profundas, pero el fin último de todo esto es que en la congregación haya un solo gobernante, que sea Jesucristo, que nos gobierne a todos por su Espíritu y podamos conocernos los unos a los otros según el Señor y vernos según el Señor, según la función de cada uno, según el ministerio de cada uno, y podamos funcionar de forma sincronizada, en este caso para la obra evangelística, pero se aplica a todo, como podemos entender. La cuestión es que si el Señor no me gobierna en todas las áreas de mi vida, ¿por qué esperamos que el Señor sea capaz de gobernarnos en un ministerio concreto? Es decir, el Señor tiene que tener plena libertad para decirnos haz esto, haz lo otro, y nosotros someternos para que verdaderamente funcionemos así de bien en todas las áreas. Fijaos que el pueblo de Israel tenía el mejor rey, eso era una teocracia al principio, el Señor era su gobernante, sin embargo el pueblo no era gobernable, no quería obedecer. Entonces, aunque tengamos al mejor rey, tengamos la mejor ley, porque también Israel tuvo la mejor constitución que ha tenido nunca una nación, pues era la ley de Dios, eso no quería decir que el pueblo fuera a ser bien gobernado, porque el propio pueblo no se dejaba gobernar. Así que, sin más, me despido. Recuerda, echa fuera la altivez, echa fuera todo aferrarte a argumentos propios y deja que el Espíritu Santo renueva tu mente y que el Señor se te vaya dando a conocer y con ello se te vaya revelando su agenda, tanto para tu vida como dentro de la congregación del cuerpo de Cristo. Suscríbete si te ha gustado, dale like, comenta y sobre todo revisa más vídeos para estar al tanto de todo lo que estamos haciendo en Iglesia de Gracia. Dios te bendiga.